Dios les bendiga, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartir con cada uno de ustedes su palabra, poder aprender cada día. Cada día nosotros debemos de abrir nuestra mente para poder aprender algo nuevo. Y el día de hoy vamos a aprender algunas pautas para el matrimonio. Ese es el tema del día de hoy, pautas para el matrimonio. Nosotros debemos de cada día abrir nuestra mente, nuestro corazón, debemos de abrir, cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos de abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído, para saber escuchar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para saber escuchar qué Dios me está diciendo a mí, porque cuando nosotros leemos la palabra no es como leer un libro, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un versículo bíblico, nosotros tenemos que discernir qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios que en la palabra nosotros encontramos misterios no revelados, que no a cualquiera se le revelan, sino que solo cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Vamos a orar para comenzar este tiempo, para que sea Dios nuestra guía, para que sea Dios poniendo palabras en mi boca. Fíjense que nosotros nada podemos hacer si no es porque Dios lo permite, si no es porque Dios nos ayuda. En lo personal soy muy corta de palabras, podría decir yo que antes tenía un problema y era pánico escénico. Poco a poco lo he ido perdiendo gracias a ustedes, gracias a que me he tenido que enfrentar a diferentes retos. La primera vez que yo pude compartir con los niños, antes le daba a clases a niños de 9 a 11, yo me quedaba muda completamente, no podía hablar delante de niños, imagínense delante de ustedes o delante de un público más grande. Y poco a poco el CDI me fue enseñando y he ido aprendiendo. Luego era con los videos que no podía grabarlos y hoy, gracias a Dios, hemos llegado hasta aquí. Dios lo ha permitido. Es Dios quien nos dota de habilidades y nos da fortaleza siempre. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea nuestra guía, que nos dé palabra, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en este tiempo maravilloso que usted nos regala. Gracias por todo lo que usted nos da. Sabemos que todo se lo debemos a usted. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice nuestros hogares, Señor amado. Bendice, Señor amado, la vida de cada joven. Provéele, Señor amado, entendimiento, sabiduría. Ayúdale, Señor amado, a saber discernir entre lo bueno y lo malo, a saber discernir sus emociones, Señor amado, a saber controlarlas. Bendice, Señor amado, a todos aquellos que están enfermos, Señor amado. Mandamos una palabra de bendición sobre su vida, una palabra de sanidad, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Cuando nosotros venimos y ponemos las cosas en las manos de Dios, todo nos sale bien. Lo he experimentado. Y por experiencia propia les puedo decir que cuando yo no encomiendo nada a Dios, nada me sale bien. Y es por eso que todo lo que nosotros hagamos o emprendamos, lo debemos poner bajo la mano del Señor Jesús. Dice, vamos a leer para el devocional, vamos a leer el Salmos 42, una palabra muy bonita, dice, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pereceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No sé si a ustedes alguna vez le han preguntado esto o le han hecho esa pregunta. Que porque vienen al CDI y ustedes tal vez no están de acuerdo con su manera de ser, con su manera de actuar, cómo son, cualquier cosa, y a ustedes les dicen, no es que vas al CDI, no es que, ¿qué es lo que te enseñan ahí? No sé si alguna vez a ustedes les han dicho así, pero si les han dicho así, con mucha seguridad, con mucha firmeza, con mucha fuerza, ustedes digan que ustedes no son lo que la otra gente espera, sino lo que Dios quiere que sea. Y poco a poco uno va tomando el camino, poco a poco uno va formándose conforme a lo que Dios quiere. Pero nunca se pongan al tú por tú con otras personas, peleando porque ustedes vienen al CDI y no aprenden nada, o les dicen, ay, ¿qué es lo que vas a aprender ahí? ¿A qué Dios servís? Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso,
a un Dios que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y nosotros debemos de estar muy orgullosos y felices por eso, y debemos de nosotros dar el ejemplo de Jesús, ser como Jesús, ser cada día más como Jesús. Dice la palabra que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. Jesús es el varón perfecto. Él anduvo en la tierra y fue un varón perfecto, santo, 3 veces santo, dice la palabra. Entonces, nosotros debemos de venir a Dios, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así de esa manera. Ustedes han visto que, no sé cuántos conocen las vacas cuando las están encerradas y las llevan a que beban agua, a que tomen agua. Las vacas salen súper corriendo. No sé si alguna vez han experimentado eso, y los que no, pues les comento. Están en un corral y las vacas cuando le van a aguar, siempre hay una hora en la tarde que las van a aguar. Entonces, cuando salen pero corriendo, los caballos, así, ¿verdad? Y de verdad, bueno, son los únicos animales que yo conozco, que yo he visto, que son así. También creo que hay otros que son los ovejos o los cabros, no sé. Pero el caso es que yo no conozco de eso, entonces les estoy hablando acerca de la vaca. Y salen así, súper corriendo, porque necesitan el agua. Entonces, así como ellos necesitan del agua, así nosotros necesitamos de la palabra de Dios, así nosotros necesitamos de Dios cada día. Entonces nosotros debemos de buscar de Dios cada día, poner nuestras cosas en las manos de Dios, pero sobre todo, nosotros dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando nosotros tenemos una adversidad o cualquier situación difícil, nosotros ponerle en las manos del Señor y sobre todo confiar, tener fe de que Dios va a obrar en nosotros, y así nosotros vamos a tener paz en nuestros corazones y vamos a estar bien siempre. Y todo nos va a salir bien. Ok, dicho esto, vamos a pasar a lo que es el tema del día de hoy, pautas para el matrimonio. Y en el video anterior estuvimos viendo algunas pautas a seguir o algunos consejos para una persona, para un matrimonio, o sea, para alguien que yo necesite en mi vida. Y estuvimos viendo algunos parámetros, algunos incisos ahí. Entonces el día de hoy vamos a ver algunas pautas para el matrimonio. Entonces, ¿cuáles son las pautas para el matrimonio con respecto a nuestra cultura o comunidad? Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestra Honduras, de nuestro país, de lo que nosotros vivimos aquí en la comunidad, nosotros podemos ver que ahora, en la actualidad, las mujeres, las muchachas, o viceversa, ¿no? O sea, cuando hablamos hablamos de hombres y hablamos de mujeres, los jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, ya no nos cuidamos para llegar al matrimonio, sino que tenemos un novio, tenemos 2 novios, tenemos 3 novios, y ahí vamos. Entonces vamos experimentando con cada uno de ellos, a ver cuál es el correcto, o así, buscándole, pero de esa manera nosotros no lo vamos a encontrar. De la manera en que nosotros lo vamos a encontrar es poniéndole al Señor, orándole a Dios por una persona idónea, y Dios va a proveer, Dios va a poner esa persona especial en nuestra vida sin que andemos nosotros por ahí experimentando tanto. Entonces, ¿cuáles son las pautas? Nosotros comúnmente lo que sabemos ver es que a nadie le gusta casarse. Eso es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestro país. A nadie le gusta formalizar, a nadie le gusta estar en un hogar, porque todo el mundo, nadie quiere un compromiso serio. Pero no, nosotros no debemos de buscar eso. ¿Por qué? Porque las pautas que Dios pone para un matrimonio y lo vemos en los objetivos. Dice, el objetivo número 1 es explicar valores cristianos. Dios constituyó el matrimonio como tal. Varón y hembra nos creó para que nos complementáramos y fuéramos un solo complemento. Dicen que una persona cuando se casa, ya no son 2, porque antes eran el chico y la chica. Ahora cuando se casan vienen a ser uno solo. ¿Por qué? Dice una sola carne ya. Los 2 tienen que pensar igual o complementar las ideas, porque no todos vamos a pensar iguales, pero debemos de complementar las ideas. Por ejemplo, yo quiero una casa, mi pareja quiere un carro. ¿Cuál creen ustedes que es la decisión correcta? Debemos de guiarnos por la prioridad y la necesidad. O yo quiero estudiar, mi pareja quiere andar de fiesta. No, debemos de complementarnos, hacer lo que es mejor para los 2 o para la familia, en caso de cuando ya sea hijos y todo así. Entonces debemos de buscar lo que es lo mejor.
que comúnmente vemos son hogares destruidos, jóvenes que no les gusta el compromiso, familias desintegradas, niños abandonados. Eso es lo que nosotros vemos. Pero, ¿qué pasa? La infidelidad y todo eso. Ahorita eso es lo que nosotros vemos. Pero nosotros debemos de ir más allá de lo que vemos. Así como nosotros vemos a un Dios, no vemos a un Dios poderoso, y que sí es poderoso, y que sí existe, así como nosotros vemos a nuestro Dios, o lo sentimos por medio de las cosas que Él nos da, o por medio de lo agradecidos que somos nosotros con Él, o por medio de que alguna vez, no sé, alguien habló de su palabra, escuchó una alabanza, y usted sintió, se erizó, usted sabe que es Dios, pues, que lo ha tocado, usted sabe que es Dios que está ahí con usted. O cuando tenemos una necesidad y le oramos a Dios, nosotros sabemos que Dios está ahí obrando. Entonces, ahí es cuando nosotros creemos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de creer cuando no vemos nada. Nosotros debemos de declarar bendición cuando no vemos nada. Nosotros debemos declarar lo que queremos para nuestra vida, aunque no veamos nada. Y los ejemplos que tenemos son divorcios, familias desintegradas, pleitos entre las parejas. Eso es lo que nos vemos. Entonces decimos nosotros, ay no, yo para ir a pelear, ¿para qué me voy a casar? O yo para vivir de esa manera, ¿para qué me voy a casar? Pero no, nosotros debemos de pensar, a Dios le agrada, y Dios constituyó los matrimonios, por lo cual yo debo de cumplir con mi responsabilidad. Yo debo de ser responsable, yo debo ser obediente a lo que dice la palabra del Señor, y de esa manera Dios nos va a guiar siempre. Veamos qué dice Efesios 5:31. Vamos a ver, siempre cualquier cosa nosotros debemos de apegarnos a la palabra, porque en la palabra es que encontramos todo lo que necesitamos. Realmente yo no puedo decir que yo he aprendido cosas sin que Dios lo haya permitido, sin que Dios lo haya hecho. Entonces nosotros siempre nos debemos de apegar a su palabra y decir, bueno, Dios es el único, solo a Dios puedo ir yo. Yo no puedo ir a otro lugar más que a nuestro Señor. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya les había dicho. Cuando usted decida formar un hogar, cuando usted decida que ya usted no quiere vivir solo, que quiere formar un hogar, formar una familia, donde los dos se complementen, donde los dos sean ayuda idónea, donde usted le va a ayudar a su esposa y su esposa le va a ayudar a usted. No es que solo la esposa para que le lave, para que le planche, para que le haga de todo, no. Muchas veces los hombres así ven eso, pero no es así. El hecho es que los dos deben de estar unidos, los dos deben de querer las mismas cosas, y los dos deben de ayudarse. Como no es malo que el hombre le ayude a la mujer a barrer, a trapear, a lavar los trastes, a ayudarle en algo con los niños, no es malo, ni tampoco debe de ver mal, no debe de ser mal visto, como la mujer le puede ayudar al hombre a trabajar para proveer en el hogar. Porque cuando ya se casan, chicos, para los jóvenes, varones, cuando ya se casan, tienen una responsabilidad de mantener un hogar, una casa y a su mujer. Pero si su esposa trabaja, mucho mejor, porque los dos se complementan, los dos se aportan gastos iguales y ya se hace menos la carga. Entonces es muy bonito, ¿no? Eso es lo bonito, pero también debemos nosotros de ser pasivos, de ser tolerantes y de saber aguantar algunas cosas. Entonces dice, por esto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Nosotros cuando ya usted decida casarse, que usted diga, no, yo me voy a casar, yo voy a formar un hogar, usted debe dejar a su mamá y a su papá. Y no significa que se va a olvidar de ella y no la va a volver a visitar y no le va a volver a dar nada, porque los hijos, hay una promesa en la Biblia que dice que debemos de honrar a nuestros padres siempre, estemos o no estemos casados. Entonces debemos de ser obedientes siempre con ellos y respetuosos, y sobre todo ayudarles, pues
en lo que se pueda, ¿verdad? Porque ya con un hogar usted ya tiene que ver primero por su hogar, luego allá, de vez en cuando o cuando se pueda, proveerle a su mamá o a su tía, a su papá, como pareja. Entonces, nosotros debemos de ser así, ¿verdad? Y debemos de cada día ser mejores, buscar mejorar cada día, porque nosotros, nuestra manera de ser es que decimos, yo soy como soy, nadie me va a cambiar, yo no voy a cambiar por nadie, pero sí debemos de cambiar, jóvenes, sí debemos de ser nosotros abiertos al cambio, abiertos a que, por ejemplo, si usted hace sentir mal a su pareja, pues, obviamente usted tiene que cambiar. Si usted por alguna razón se le fue la voz y le gritó a su esposo, usted debe de pedir perdón, o a su esposo, es viceversa, jóvenes. Yo estoy hablando por parte igual, no estoy hablando solo del hombre ni solo de la mujer, es parte igual. Cuando estoy hablando de una pareja, es que o la chica con un chico o la chica con una chica. Es parejo, no es que uno sí y otro no. Debemos de ser igual, porque estamos viviendo en una época donde la mujer quiere ser como el hombre y el hombre... Hay hombres que no toleran eso, que la mujer trabaje, que la mujer sea así, pero sí debemos de ser abiertos nosotros a los cambios y saber entender y saber llevarnos para así. Pero ya una vez que ya se llega al matrimonio, todo debe de cambiar. Los gustos deben de cambiar, porque ya no solo es lo que le gusta a usted, es también lo que le gusta a la otra persona y debe de ser parte igual. Entonces, hoy miraremos las pautas que nos da la Biblia para los roles del esposo y los roles de la esposa. Muchas veces el rol del hombre es miren, muchas veces se da. Y si usted tiene un pensamiento para que lo vaya cambiando, por eso debemos de aprender. Muchas veces se da que el hombre trata a la mujer como si fuera de su propiedad, como si tuviera algún tipo que fuera de su propiedad, que él tiene que mandar, que ella tiene que hacer todo porque él lo dice, porque no es así. Debemos de ser nosotros, bueno, en el caso de los hombres, porque también se da en las mujeres, debemos de ser nosotros un poco más abiertos, ayudar, cooperar, ser proactivos, ser activos, no tratar a la mujer de esa manera, porque ¿qué va a pasar? Algún día se va a cansar, algún día todos nos cansamos de lo mismo. Entonces ahí es donde viene la desintegración familiar, y es lo que a nosotros no nos gusta ver en nuestros padres, y menos nos debe de gustar que nos pase a nosotros y ya teniendo una familia. Entonces, al analizar Efesios 5, 21, 23, dice que el hombre se debe de unir a su mujer y buscar ya solo el bien para dos personas. Cuando recién casados, solo el bien para dos personas, ya luego vienen los hijos y otra historia. Dice, grande en este ministerio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la Iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Jóvenes, el respeto es la base fundamental en un matrimonio. Imagínense que usted le grite a su mujer, le grite a su esposa, le grite a su esposo, que ustedes se comuniquen gritando. No hay armonía. Entonces nosotros debemos de aprender nosotros a balancear y aprender a hablar, aprender a comunicarse. Eso es muy importante, incluso de novios, chicos, los que tienen novia y no. La comunicación es muy importante. Imagínense ustedes, tienen un novio, que el novio le grita. Para empezar, le grita. Si yo tengo que elegir una persona que me grita o una persona que me irrespeta o que me respeta, estoy hablando de respeto, disculpen, entre una persona que me grita y una persona que me respeta,
respeta mucho, que me habla bien, que es muy educada, que me sabe decir las cosas, porque no significa, cuando le estoy hablando de no gritar, no significa que a usted no le van a gustar algunas cosas y que no las va a decir, porque eso tampoco es falta de respeto. Por ejemplo, decirle a una persona lo que a usted no le gusta de buena manera no es malo, ni tampoco es falta de respeto. De hecho, es muy bueno hacerlo, porque si a usted no le gusta algo de alguien, usted lo dice para que esa persona trate de cambiar o trate de mejorar, porque es difícil cambiar de un solo Dios no puede cambiar, pero sí podemos ir mejorando poquito a poco, hasta que Dios hace la obra, la termina por completo, porque dice la palabra que Dios nos va perfeccionando, pero para eso usted debe de desearlo, usted debe de quererlo, porque si no, no se puede hacer. Entonces, lógicamente, si a mí me ponen a escoger entre alguien que me grita o alguien que me respeta, que no me grita, que me habla bonito, yo voy a elegir a la persona que me habla bonito, porque de hecho soy muy sensible. A mí nadie me puede gritar, nadie me puede, porque no sé, soy muy sensible a eso, porque no estoy acostumbrada a que nadie me lo haga. Entonces, si alguien, una persona trata de gritar y respetarme, no es para mí, no lo quiero, no es lo que yo deseo, porque yo, ojo, muchas veces, nosotros hablamos de una manera muy, ¿cómo les puedo decir? Diferente, lo voy a decir, pero no es correcto. Me ha pasado. Fíjense que a veces uno está diciendo las cosas en un sentido con fuerza, así como, no sé a cuántos de ustedes los regañé alguna vez cuando estaban en el proyecto, cuando veníamos presencial, pero de repente a uno se le zafa, se le olvida o no sé, pero quiere decir algo de buena manera, pero no sé, no le gustó, entonces lo dijo de mala manera que la otra persona entendió que era así, pero uno no siente, a veces nosotros no sentimos cuando hacemos algo malo, cuando gritamos, cuando sí. Ojo ahí, porque debemos de ser cuidadosos hasta en eso, porque si hizo sentir mal a la otra persona, significa que no lo hizo bien. Entonces a mí me ha pasado, dicen que yo hablo muy fuerte, como que estoy regañando a alguien, entonces no es así. A veces no estoy regañando, pero eso se da a entender o eso sí, así se interpreta porque esa es la manera en que se dio. Entonces debemos de ser cuidadosos en la manera de hablar, ser muy respetuosos, hablar con educación, hablar tranquilo, relajado. Si usted se molesta con alguien, trate de calmarse y luego va a hablar con la persona. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Primero calmarnos, analizar el asunto, si tiene razón de haberse enojado, si tiene razón de no, y esa manera. Y eso es para los amigos, para nuestros padres, para nuestra familia, para nuestros hermanos y con la pareja, con su novia, los que tienen novia y la persona que sea su futura esposa y esposo. Así, de esa manera, si nosotros vemos, vamos a aprender y vamos a ser cada día mejores. Y así vamos a tener una relación duradera, ¿verdad? Hasta que, como dice cuando se casan, hasta que la muerte los separe. Entonces debemos nosotros de siempre estar cautelosos, ser cuidadosos, honrar a nuestra esposa, honrar a nuestro esposo, a nuestros novios, los que tienen novia o los que tienen novio, honrar, ¿verdad? Ser respetuoso y sobre todo guardar su fidelidad. Ahora, vamos a hablar, dijimos que íbamos a hablar de las diferencias, en los objetivos íbamos a hablar de las diferencias entre las diferencias emocionales entre los hombres y las mujeres. Entonces, vamos a hacer algo. Un hombre emocional y una mujer emocional. ¿Qué va a pasar? Los hombres, vaya. ¿Cómo usted le va a hablar a una mujer? ¿O cómo usted le va a hablar a un hombre? ¿O cómo
a tratar a una mujer y cómo usted va a tratar a un hombre, porque somos diferentes, ¿verdad? Hablando del género, que somos géneros diferentes. Por ejemplo, a la mujer usted la va a estimular por medio de la vista. A la mujer, el hombre a la mujer. Por medio de la vista, usted no puede decir que usted va a tratar bien a un hombre. Sí, ojo chicas, sí, por ejemplo, o lo va a enamorar, por así decirlo, si por ejemplo no se arregla bien, no se baña, eso no sucede en nosotros, ¿verdad? Porque las mujeres no, pero muchas veces sucede. Cuando ya llegan al matrimonio, como que se olvida todo eso, el aseo, la verdad, la higiene, comida bonita para el esposo. Ojo, para el esposo y para la esposa, ¿verdad? Que no sea para nadie más. Y también sobre los hechos, soluciona problemas pensando. Fíjense que el hombre es mucho mejor pensando que una mujer, en el sentido de cuando habla, por ejemplo, de un problema, el hombre analiza. No actúa, pero analiza. Una mujer habla, un problema, la mujer habla. Y no sé qué nota por hablar tanto, y hablamos, el hombre queda callado, pensando, tengo razón, de seguro dice, o de seguro dice, tiene razón mi mujer, pero se lo reserva. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Que el hombre somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, nos enamoramos de diferentes maneras. Por ejemplo, ustedes, los hombres enamoran a la mujer hablándole, ¿verdad? Diciéndole palabras bonitas, tratándola mal, lo que estábamos hablando, gritándole, hablándole mal y respetándola, jamás la ven enamorar. Tengo que estar mal yo de mi cabeza para poderme enamorar de una persona así, o sea, no lo haría. Entonces, debemos de ver eso. Y también la mujer habla sobre los sentimientos. Somos seres tan emocionales que nos emociona cualquier cosita, que usted viene con un marcador de pizarra, si es maestra, viene con un marcador de pizarra y le pone un chonguito, se emociona, y aquella mujer, bueno, es que las mujeres somos muy emocionales y sentimentales, y nos gusta la cursilería. Dicen que eso se está perdiendo, pero nosotros debemos de siempre guardar un poquito de eso porque es muy importante. También de esa manera usted puede enamorar a sus chicos. Dice, toma decisiones y actúa. Y las mujeres hablan sobre las opciones y no se apresura a tomar una decisión. Las mujeres pensamos y hasta que tomamos la decisión, pero tomamos siempre buenas decisiones y sabemos pensar. Entonces, por eso nosotros debemos de aprender de cómo se relaciona una mujer y cómo se relaciona un hombre y las diferencias que hay entre uno y otro. Pero sobre todo, a la hora de formar un hogar o un matrimonio, siempre deben de complementarse las ideas. Son diferentes ideas, pero deben de complementarse. Que los dos deben de querer parte, mitad y mitad, por así decirlo. Entonces, todos debemos de aportar. Todos debemos de aportar ideas y todos debemos de trabajar para nuestro futuro, para nuestros futuros hijos, para lo que ustedes quieran, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes metas y diferentes propósitos, entonces eso es lo que nosotros debemos de trabajar. Y invitándoles a que trabajen en su cuaderno, a que miremos los videos, que seamos puntuales y que podamos aprender, para que podamos aprender cada día de lo que nos proponemos enseñar. Así vamos a agradecer al Señor por este día que nos ha regalado. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que usted nos ha regalado. Gracias por su enseñanza, gracias porque usted nos habla de diferentes maneras cada día. Bendice, Señor amado, nuestra vida, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tu mano nuestra vida, nuestra familia, Señor amado, sea usted proveyendo todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Apártanos de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, jóvenes. Les esperamos que nos vean en los videos y que puedan trabajar en sus clases y cuidarse, ¿verdad? Tomar todas las medidas de bioseguridad, cuidar su familia. Si no es necesario salir de casa, no salga de su casa. Dios les bendiga.